Estimados alumnos, buenos días. Bienvenidos a la semana 5 de las clases del curso de Historia. En esta semana vamos a hablar sobre el poblamiento americano. Este tema lo vamos a desarrollar en 2 sesiones. Te preguntarás, ¿cuándo llegó el hombre a América? ¿De dónde llegó este hombre? El inicio del poblamiento de América es un tema de discusión. Algunos opinan que empezó hace 40.000 años, mientras que otros hace 14.000 años. Sin embargo, se dice que estos grupos de hombres llegaron a nuestro continente americano hace 38.000 años aproximadamente, cuando se dieron las condiciones geográficas propicias para el inicio de la travesía. Es decir, luego de habitar lugares como Europa, África y Oceanía, los primeros hombres que llegaron a América lo hicieron durante el periodo glacial Pleistoceno. ¿Y cómo era la Tierra en esa época? La Tierra durante el Pleistoceno. El Pleistoceno es también conocido como la era del hielo. Se caracteriza porque durante mucho tiempo, hace 1.800.000 años y 10.000 años atrás, enormes glaciares ocuparon la Tierra. Entonces, es una época donde la Tierra pasaba un intenso frío, que es la edad del hielo, ¿no? Durante el Pleistoceno, fueron varias las etapas en las que los hielos se desplazaron. Durante aquel tiempo, pues, el clima terrestre se volvió muy frío. Entonces, los glaciares avanzaron más allá de los casquetes polares, cerca de los trópicos, y en esa zona los continentes se cubrieron de hielo. Se congelaron los lagos, las lagunas, ¿no? Los mares de poca profundidad prácticamente desaparecieron. ¿Por qué? Porque sus aguas, ¿no?, se convirtieron en glaciares. Tal es el caso, por ejemplo, del mar de Bering, ¿no? El mar de Bering, tal es el caso del mar de Bering, que por el fenómeno de eustasia glacial se vio disminuido el nivel de sus aguas, dando lugar a la formación de un istmo, ¿no? Entonces, ¿cómo se formó el istmo de Bering? ¿No? Se dice que entre Asia y América, al reducirse el nivel de sus aguas, el estrecho de Bering se convirtió en un puente de Bering, es decir, una especie de puente terrestre, llamado Bering. ¿Y eso cuándo sucedió? Durante la glaciación de Wisconsin, 70.000 años a 10.000 años antes de Cristo. Entonces, el nivel de las aguas descendió más de 90 metros en comparación al nivel actual, lo que dio lugar a la formación del llamado puente terrestre o también llamado puente Bering, ¿no? El mismo que tenía una longitud, se dice, de 75 kilómetros y máximo ancho de 1.500 kilómetros. Ahora, ¿en qué condiciones llegó el hombre a América? Entonces, las primeras bandas que poblaron América llegaron en las condiciones de recolectores, cazadores, pescadores, ¿no? Llegaron como el Homo sapiens sapiens, ¿no? Ellos eran nómades, vivían en bandas, no eran trogloditas, es decir, vivían aún en cuevas, ¿no? Entonces cazaban principalmente animales como los mamús, los caballos, los bisontes, venados, tigres de sable, etc. Su organización social de estos hombres era la comunidad primitiva, ¿no?, donde la banda, constituida por varias familias, realizaban las actividades en común y se repartían los productos de manera igualitaria.
¿no?, entre todos sus miembros. Debemos tener además presente que es en América donde este hombre ya completó, ¿no?, su evolución biológica y empezó ya a crear su propia cultura americana. Entonces, estos primeros grupos de Homo sapiens llegaron a nuestro continente, como ya lo dijimos, hace aproximadamente 38.000 años, ¿no? Llegaron como Homo sapiens sapiens. Ahora, convivieron con la megafauna. Nuestros antepasados convivieron con estos tipos de animales, ¿no? Y como por ejemplo el litopedonte, el megaterio, el milodonte, el caballo americano, la paleollama, el lobo, el tigre, dientes de sable. Entonces, en América, durante el Pleistoceno, esta es la megafauna del Pleistoceno, durante el Pleistoceno solo sobrevivieron los animales que podían almacenar suficiente cantidad de grasa y que tenían una piel, ¿no?, una piel y un cuerpo resistente al frío, ¿no? O sea, por los huesos que se han encontrado, según los investigadores, se sabe que estos animales eran mucho más grandes, ¿no?, que los actuales animales, ¿no?, por lo cual se les llama la megafauna. Tenemos aquí a los mamuts, a los dientes de sable, a los mastodontes, el ciervo del pantano, ¿no? Pero estos animales, ¿no?, se extinguieron. ¿Y por qué se extinguió la megafauna? Los científicos postulan diversas teorías para dar respuesta a este fenómeno de extinción. Como hemos dicho, los humanos cazaron algunas de estas especies, ¿no?, los mamuts, ¿no?, los bisontes, los venados, los tigres dientes de sable, ¿no?, hasta extinguirlo. También se dice que los humanos traían enfermedades consigo y que provocaron el exterminio de la megafauna local. También otra de las causas sería el clima, el cambio climático, ¿no? Fue responsable también de la extinción de la megafauna, ¿no? Entonces, algunos de estos animales, ¿no?, convivieron con nuestros antepasados. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta sobre el poblamiento de América es reconocer la procedencia humana que lo habitaba. Existen varias teorías sobre el poblamiento de América, ¿no? Hay teorías que tratan de explicar su origen. Entre estas teorías tenemos la teoría autoctonista, ¿no? Según esta teoría, dice que el hombre se origina en América, ¿no? Entonces la teoría autoctonista sostiene que el hombre americano se ha evolucionado en este continente, es decir, apareció en América y luego pobló el resto del mundo durante la era terciaria. ¿Y quiénes son los defensores, ¿no?, o los representantes de la teoría autoctonista? Antonio León Pinelo y Florentino Amelio. También la teoría inmigracionista trata de explicar el origen del hombre americano. Según esta teoría, el hombre llegó a América, ¿no? Sostiene entonces que el hombre americano no es propio de América, sino que procede de otras zonas, de otras regiones del mundo. Es decir, el hombre es foráneo. ¿Y quiénes son los defensores de las teorías inmigracionistas? Tenemos a Alex Haldrika, ¿no?, a Paul Rivet y a Méndez Correa. Veamos entonces qué dicen los autoctonistas. La teoría autoctonista planteada por Antonio León Pinedo, ¿no? Antonio León Pinedo, que es un peruano de nacimiento, él afirma en el siglo XVII, planteó que la selva amazónica fue el paraíso terrenal.
en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo. ¿Y qué dice la teoría autoctonista planteada por Florentino Ameghino, que es un paleontólogo argentino, ¿no? Florentino Ameghino basa su teoría en restos óseos encontrados como el fémur, vértebras, segmentos de cráneo, encontrados en las pampas de Argentina. Entonces, él dice que el hombre americano es originario de la región pampeana, es originario de las pampas de Argentina. Y considera él que América es la cuna de la humanidad. Es decir, su teoría es monogenista, es decir, un solo origen para el ser humano, ¿no? Además, dice que los restos encontrados pertenecen al periodo terciario y lo bautizó como el Homo pampeanus. Además, también sostiene que la inmigración a otros continentes fue a través de puentes intercontinentales. Bueno, esta es la teoría autoctonista planteada por Florentino Ameghino, quien afirma que el hombre americano es originario de las pampas de Argentina. Por eso considera a América como la cuna de la humanidad. Sin embargo, su teoría fue refutada. Alex Haldrika, ¿no?, él demostró que los restos, ¿no?, óseos eran de la era cuaternaria, ¿no?, y que fueron prefabricados. Y además dice Alex Haldrika que los puentes intercontinentales, ¿no?, jamás existieron, ¿no?, y además que no todos los restos eran humanos. Por ello, afirma que no tiene validez científica la teoría de Florentino Ameghino. Entonces, sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia científica, pues, que apunte hacia la posibilidad que el hombre se haya originado en América, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar por el momento que tales hipótesis autoctonistas han sido descartadas absolutamente. Bien, aunque existen varias teorías sobre el poblamiento americano, el consenso actual señala que los primeros habitantes americanos vinieron de Asia. Entonces, en la actualidad, la mayoría de científicos aceptan la ruta asiática como la principal, ¿no?, y que estos hombres vinieron de Asia cuando el planeta soportaba la última glaciación en el Pleistoceno, como lo hemos visto. Entonces, las otras teorías sobre el poblamiento americano, las teorías inmigracionistas, la vamos a ver en la próxima sesión. Hasta aquí nos vamos a quedar con la primera parte del poblamiento americano. Bien, chicos, no se olviden de enviar sus tareas a través de la plataforma Educay. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos estaríamos viendo en las próximas sesiones. Muchísimas gracias. Muy buen día.